Padre Celestial, fuente de vida y pastor de mi eternidad, me presento ante tu trono de gracia, activando hoy la poderosa trilogía de los Salmos 91, 23 y 36. Comienzo declarando con una voz que establece la verdad sobre el engaño: tu misericordia, oh Jehová, alcanza hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios gran abismo. Hoy no vengo a pelear contra la iniquidad del hombre con armas carnales, sino que me mudo ahora mismo al abrigo del Altísimo, haciendo de tu fidelidad mi escudo y mi adarga. Bajo el Salmo 91, decreto que no temeré al terror nocturno, ni a la conspiración que se fragua en la oscuridad, porque tú eres mi esperanza y mi castillo. Señor, hoy el Salmo 23 es el fundamento de mi seguridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me faltará tu luz para discernir el mal, no me faltará tu cayado para apartarme del lazo del cazador, y no me faltará el consuelo de saber que, aunque la maldad parezca rodearme, tu misericordia es un océano que me envuelve. Bajo el Salmo 36, decreto que la iniquidad del malvado no me alcanzará, porque mi alma ha decidido refugiarse bajo la sombra de tus alas, donde soy saciado de la grosura de tu casa y bebo del torrente de tus delicias. Familia, hay una enseñanza fundamental en esta unión espiritual. El Salmo 36 nos muestra que mientras el impío no tiene temor de Dios y maquina el mal en su cama, nosotros tenemos un Dios cuya justicia es como los montes de Dios, firme e inamovible. Muchos de ustedes han estado preocupados por lo que otros dicen de ustedes a sus espaldas, por las trampas que ponen en sus trabajos o por la envidia que perciben. Pero la enseñanza aquí es que tu protección no depende de que los hombres sean buenos, sino de que Dios es fiel. El Salmo 91 dice que Él te librará de la peste destructora, y esa peste muchas veces es la malicia humana. El pastor del Salmo 23 te lleva a aguas de reposo para que no tengas que escuchar el ruido de la iniquidad. Cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, la maldad del impío pierde su blanco, porque tú ya no estás en el nivel de la tierra donde ellos operan, sino en el nivel de las nubes donde llega su fidelidad. Pensemos en el caso de Thomas, un hombre en Virginia que trabajaba en una firma de inversiones. Thomas era conocido por su integridad, pero un grupo de socios había comenzado a maquinar un esquema de fraude para culparlo a él si algo salía mal. Ellos no tenían temor de Dios y, como dice el Salmo 36, aborrecer el mal no sabían. Tomás empezó a sentir una opresión extraña y decidió que su oficina sería un altar de oración. Cada mañana, antes de que llegaran los demás, declaraba: Señor, tu misericordia llega hasta los cielos, no permitas que el pie de la soberbia me alcance. Se visualizó bajo el Salmo 91, declarando que la verdad de Dios sería su escudo. Aplicó el Salmo 23, confesando que Dios prepararía mesa frente a esos mismos socios. De la nada, un empleado de limpieza encontró por accidente unos documentos triturados que no habían sido destruidos del todo, donde se detallaba el plan para incriminar a Tomás. El empleado, movido por una justicia que no podía explicar, le entregó esos papeles. Tomás pudo presentarlos ante el Consejo de Administración antes de que el fraude se consumara. La iniquidad del malvado fue expuesta por la luz del Salmo 36, que dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El pastor rescató a Tomás del foso de la traición y lo puso en un lugar de honor. Padre, hoy aplico este decreto de luz y fidelidad absoluta sobre cada persona que se une a esta intercesión. Según el Salmo 36, yo anulo ahora mismo todo plan de traición, toda palabra de lisonja que oculta malicia y toda maquinación nocturna contra tu bienestar. Bajo el Salmo 91, establezco que las alas de Dios son tu cobertura contra la soberbia del hombre.
Señor, hoy abre los ojos de tu pueblo para que vean la luz en tu luz. Según el Salmo 23, tu bondad y tu misericordia nos persiguen. Yo decreto que hoy se detiene todo avance de la iniquidad contra tu casa y comienza la manifestación de la justicia divina. Siente ahora mismo cómo el peso de la sospecha y el miedo se disipa. Jehová es tu ayuda y tu manantial de vida. No tienes que investigar a tus enemigos, porque la luz de Dios ya los ha expuesto. Estás bajo la vigilancia del pastor que conoce las intenciones de los corazones. Tu protección no es un muro de piedra, es un océano de misericordia que llega hasta los cielos. La maldad se detiene, la mesa está servida y el refugio del Altísimo es tu paz inquebrantable. Elevamos esta intercesión a la segunda dimensión, el territorio de la abundancia del manantial y la exposición de la lisonja, donde la revelación del Salmo 36 activa la vigilancia del Salmo 91 y el banquete de honra del Salmo 23. Padre, en este momento de profundidad espiritual, invoco tu palabra que es lámpara en la oscuridad. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los harás beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Bajo la cobertura del Salmo 91, decreto que ninguna palabra de lisonja engañosa, ningún contrato con letras ocultas y ninguna traición disfrazada de amistad podrá penetrar el muro de discernimiento que hoy levantas sobre tus hijos. Si has estado caminando en confusión, sintiendo que algo no encaja en tu entorno laboral o familiar, hoy el pastor del Salmo 23 te lleva a aguas de reposo para que tu espíritu se calme y puedas ver en su luz la verdadera luz de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Familia, hay una enseñanza militar en el espíritu que debemos comprender. El Salmo 36 nos advierte sobre el malvado que habla palabras de iniquidad y de engaño y que no aborrece el mal, incluso cuando está en su lecho maquinando. Muchos de ustedes han estado habitando bajo el Salmo 91, el refugio, pero han bajado la guardia ante la lisonja, ante aquellos que les sonríen de frente, pero tienen el pie de la soberbia listo para tropezarlos. La enseñanza aquí es que la protección de Dios no solo te libra de la bala o de la enfermedad, sino que te hace beber del torrente de sus delicias para que tu alma esté tan satisfecha que no necesite buscar validación en los labios de los mentirosos. El pastor del Salmo 23 no solo te da de comer, él unge tu cabeza con aceite y ese aceite es discernimiento. Cuando estás saciado de la grosura de su casa, te vuelves inmune al veneno de la traición. La luz de Dios no solo ilumina tu camino, sino que actúa como un escáner divino que expone las intenciones ocultas de quienes te rodean para que el lazo del cazador mencionado en el Salmo 91 quede roto antes de que tus pies se acerquen a él. Pensemos en el caso de Susan, una mujer en Georgia que dirigía una fundación benéfica de tamaño medio. Susan tenía un asistente personal que parecía ser su mano derecha, alguien que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa lista, personificando la lisonja que describe el Salmo 36. Sin embargo, este asistente estaba desviando fondos sistemáticamente y alterando los registros digitales para que, en caso de una auditoría, la responsabilidad cayera directamente sobre Susan. Ella comenzó a sentir una inquietud en su espíritu que no podía explicar. Sentía que el valle de sombra del Salmo 23 se cerraba sobre ella sin una causa visible. Decidió que, durante 7 días, se levantaría de madrugada para declarar el Salmo 36. Señor, en tu luz veremos la luz, expón lo que está en la oscuridad. Se escondió en el Salmo 91, pidiendo que la verdad de Dios fuera su escudo y adarga. En el 5.º día ocurrió un evento fortuito. Un error en el servidor de la oficina provocó que se imprimieran accidentalmente una serie de reportes de auditoría interna que el asistente creía haber borrado,
Susan encontró los documentos en la bandeja de salida antes de que el asistente llegara. La luz de Dios expuso la iniquidad y el engaño en un segundo. El pastor preparó una mesa de restitución para la fundación y Susan fue reivindicada ante la junta directiva. El pie de la soberbia del malvado no la alcanzó porque ella estaba bebiendo del manantial de la vida. Padre, hoy decreto que se activa un discernimiento sobrenatural en tu espíritu. Según el Salmo 36, yo declaro que toda palabra de engaño pierde su poder sobre ti y que la luz de Dios penetra hasta lo más profundo de tus relaciones y negocios. Bajo el Salmo 91, establezco que habitas en un lugar tan alto que la lisonja no puede alcanzarte y la traición no puede tocarte. Señor, hoy abre los ojos de tu pueblo para que vean detrás de las máscaras, que el torrente de tus delicias limpie su visión de toda ceguera espiritual. Según el Salmo 23, tu vara me infunde aliento. Yo decreto que hoy esa vara aparta de tu lado a los que no aborrecen el mal y atrae hacia ti a los que caminan en integridad. Siente ahora mismo cómo la claridad inunda tu mente. La confusión que tenías sobre esa decisión o sobre esa persona hoy se disipa. Jehová es tu manantial de vida, y en su luz hoy ves la verdad de todas las cosas. No tienes que vivir en paranoia, porque tu pastor es quien vigila por ti. Estás bajo el régimen de transparencia del reino, donde lo oculto sale a la luz para tu preservación. Tu alma se sacia de la grosura de su casa. Tu copa rebosa de sabiduría y el refugio del Altísimo es tu claridad absoluta. La luz de Dios te rodea, la verdad te libera y el manantial del cielo es tu provisión de paz inagotable. Seguimos hacia la tercera dimensión de esta gloria, donde la preservación de hombres y animales bajo su sombra se manifiesta con autoridad. Nos adentramos con una reverencia profunda en la tercera dimensión de esta intercesión soberana, el territorio donde la preservación universal y la justicia como los montes de Dios se manifiestan para blindar tu existencia, uniendo la revelación del Salmo 36, la seguridad habitacional del Salmo 91 y el pastoreo inerrante del Salmo 23. Padre, en este momento clamo bajo la autoridad de tu palabra que declara: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios gran abismo, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bajo la cobertura del Salmo 91, decreto que esta conservación divina no es solo espiritual, sino que abarca cada aspecto de tu creación, tus hijos, tus bienes, tu salud y hasta el entorno que te rodea. El pastor del Salmo 23 hoy no solo cuida de ti, sino que asegura que el lugar donde descansas sea un territorio de preservación total, donde la justicia de Dios se levanta como una cordillera infranqueable ante cualquier intento de invasión del enemigo. Familia, hay una enseñanza de una magnitud eterna en este nivel de la oración. El Salmo 36 nos dice que la justicia de Dios es como los montes. Los montes no se mueven por el viento, no se alteran por las estaciones y son visibles desde cualquier distancia. Muchos de ustedes se han sentido vulnerables, pensando que su seguridad depende de las leyes de los hombres o de la estabilidad de un contrato. Pero la enseñanza aquí es que tu amparo está bajo la sombra de tus alas. El Salmo 91 refuerza esto al decir que con sus plumas te cubrirá. Cuando el Salmo 36 dice que Dios conserva al hombre y al animal, nos está revelando su carácter de guardián absoluto. Si Dios tiene cuidado de las criaturas más pequeñas, ¿cuánto más no tendrá cuidado de tu hogar y de tu herencia? La justicia de Dios no es una opinión humana, es un fundamento geológico en el espíritu que impide que el abismo de los juicios del malvado te trague. Estás amparado en una fortaleza que es más antigua y más sólida que cualquier problema que estés enfrentando hoy.
Pensemos en el caso de la familia Miller en las llanuras de Kansas. Durante una temporada de tornados sin precedentes, una tormenta devastadora se dirigía directamente hacia su granja, que no solo era su hogar, sino su único sustento. Mientras las sirenas sonaban y el cielo se tornaba de un color amenazante, el señor Miller no se dejó llevar por el pánico. Reunió a su familia y empezaron a declarar el Salmo 36. «Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Nos amparamos bajo la sombra de tus alas». Se visualizaron dentro del Salmo 91, confesando que ningún mal tocaría su morada. Aplicaron el Salmo 23, declarando que, aunque el viento rugiera como un lobo, su pastor conservaría su vida y su ganado. Al pasar la tormenta, el rastro de destrucción era evidente. Graneros vecinos habían sido arrancados y árboles centenarios estaban partidos a la mitad. Sin embargo, la granja de los Miller estaba intacta. Incluso sus animales, que estaban en los corrales exteriores, permanecieron tranquilos, como si una campana de silencio y protección los hubiera rodeado. El monte de la justicia de Dios desvió la furia del viento. Dios conservó al hombre y al animal porque ellos decidieron ampararse en el único refugio que no puede ser conmovido por los elementos. Padre, hoy aplico este decreto de preservación integral y justicia inamovible sobre cada familia que se une a este clamor. Según el Salmo 36, yo declaro que tu misericordia preciosa rodea no solo a tus hijos, sino todo lo que ellos poseen. Bajo el Salmo 91, establezco que el muro de tus alas es infranqueable para la destrucción y el infortunio. Señor, hoy conserva la salud de los ancianos, la pureza de los niños y la integridad de los negocios de tu pueblo. Según el Salmo 23, tu vara de autoridad detiene toda pérdida. Yo decreto que hoy se levanta una cordillera de justicia divina alrededor de tu casa que impide que el pie de la soberbia o la mano del inicuo te muevan de tu lugar de bendición. Siente ahora mismo cómo la paz de los montes de Dios se asienta en tu espíritu. Ya no tienes que vivir con el temor de perderlo todo, porque el dueño de todo es tu pastor y tu guardián. Su justicia es tu garantía y su misericordia es tu herencia. Estás bajo el cuidado de aquel que sostiene el universo con su palabra y que ha decidido conservarte a ti por amor de su nombre. Tu casa es un santuario de preservación, tu vida es un monumento a su fidelidad y el refugio del Altísimo es tu roca eterna. La justicia te rodea, la misericordia te ampara, tu copa está resguardada por el Rey y la sombra de sus alas es tu seguridad absoluta. Seguimos firmes hacia la cuarta dimensión de esta gloria, donde la derrota de la iniquidad y el triunfo de la luz se sellan en tu caminar diario. Nos adentramos con un ímpetu de victoria inquebrantable en la cuarta dimensión de este decreto soberano, el territorio de la caída de los inicuos y la inamovilidad del justo, donde la sentencia final del Salmo 36 se entrelaza con el blindaje del Salmo 91 y la mesa de honra del Salmo 23. Padre, en este momento de la intercesión, levanto un clamor de guerra espiritual por todos aquellos que han sido hostigados por la soberbia humana, por quienes han sentido el acecho de manos impías, intentando arrebatarles su paz o su lugar de autoridad. Tu palabra en el Salmo 36 emite un veredicto que retumba en el mundo invisible. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de inicuos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Bajo la cobertura del Salmo 91, decreto que este blindaje es absoluto sobre tu vida. Ninguna conspiración de despacho, ningún complot de pasillo y ninguna mano que intente sacarte de tu propósito tendrá éxito, porque el pastor del Salmo 23 hoy afirma tus pasos en sus sendas de justicia y asegura que, mientras los hacedores de maldad caen por su propio peso, tú permaneces plantado como árbol junto a corrientes de aguas de reposo. Familia,
Mediten en la profundidad estratégica de esta protección. El Salmo 36 nos da la orden de restricción definitiva contra el enemigo. No venga pie de soberbia contra mí. La soberbia es la raíz de todo ataque injusto. Es el orgullo de aquel que cree que puede pisotear tu destino. Pero la enseñanza aquí es que cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, Salmo 91, tus pies están sobre una roca que nadie puede mover. El Salmo 23 nos dice que el pastor adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Nota bien que Dios no siempre quita a los angustiadores de inmediato, sino que los obliga a mirar cómo tú permaneces firme, mientras ellos, por su propia iniquidad, son derribados. El Salmo 36 describe un final catastrófico para el malvado. Allí cayeron y no podrán levantarse. La protección de Dios sobre ti no es solo para evitar que caigas, sino para asegurar que aquellos que intentaron derribarte se encuentren con el muro invisible de su justicia y queden neutralizados. La inamovilidad del justo no proviene de su propia fuerza, sino de la fidelidad de aquel que llega hasta las nubes. Pensemos en el caso de Robert, un hombre en Pensilvania que trabajaba en una planta de logística masiva. Robert era un hombre de principios, lo que lo convirtió en el blanco de un supervisor soberbio que quería obligarlo a falsificar registros de seguridad para ahorrar costos. Robert se negó, y el supervisor juró que usaría toda su influencia para moverlo de su puesto y destruir su carrera. Robert comenzó a sentir el pie de la soberbia sobre su cuello profesional. Sin embargo, decidió que no pelearía con abogados de la tierra antes de ganar en el tribunal del cielo. Cada noche se ungía los pies y declaraba el Salmo 36, «Señor, que el pie de la soberbia no me alcance y que la mano del inicuo no me mueva». Se refugió en el Salmo 91, declarando que bajo las alas de Dios estaba seguro. Sucedió que, en un intento desesperado por culpar a Robert de un error operativo, el supervisor cometió una negligencia tan grave que fue detectada por una auditoría externa inesperada. No solo el supervisor fue despedido ese mismo día sin derecho a réplica, sino que Robert fue ascendido a su posición. Los hacedores de iniquidad cayeron en el mismo hoyo que cavaron y, tal como dice el Salmo, no pudieron levantarse de su vergüenza. Robert permaneció inamovible porque su pastor guardaba su entrada y su salida. Padre, hoy aplico este decreto de inamovilidad y caída del adversario sobre cada persona que se siente bajo presión. Según el Salmo 36, yo declaro que todo pie de orgullo que intente pisotear tu nombre se quiebra ahora mismo ante la justicia de Dios. Bajo el Salmo 91, establezco que eres invisible para el destructor y que, aunque caigan 1000 a tu diestra, a ti no llegará el daño, porque el Altísimo es tu habitación. Señor, hoy derriba las maquinaciones de los que no aborrecen el mal, que sus propios planes sean su caída. Según el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo decreto que hoy recuperas el terreno que intentaron quitarte y que te afirmas en la posición de bendición que Dios te entregó. Siente ahora mismo cómo se fortalece tu fundamento espiritual. El pie de la soberbia ha sido detenido y la mano del inicuo ha perdido su fuerza sobre tu vida. Jehová es tu ayuda y tu escudo. No serás movido de tu paz, no serás movido de tu salud y no serás movido de tu prosperidad. Estás bajo la vigilancia del pastor que conoce el fin desde el principio y que ya ha decretado tu victoria. Tu casa es una fortaleza inexpugnable, tu copa está rebosando de autoridad y el refugio del Omnipotente es tu seguridad inalterable. Los malvados caen, el justo permanece. Tu mesa de honor está servida y la fidelidad de Dios es tu victoria final. Seguimos firmes hacia la quinta y última dimensión de esta gloria, donde el manantial de la vida y el cántico de regocijo sellan para siempre tu destino eterno. Llegamos al sello final, la quinta dimensión de este decreto de luz y vida.
el punto de convergencia absoluta donde la eternidad del Salmo 23, la seguridad habitacional del Salmo 91 y la gloria del manantial del Salmo 36 se funden en un solo estruendo de victoria total sobre tu existencia. Padre, en este cierre de gloria, invoco la culminación de tu palabra que dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los harás beber del torrente de tus delicias». Hoy decreto que este no es el final de una oración, sino el nacimiento de una realidad donde la escasez espiritual y física queda erradicada de tu linaje. Bajo el Salmo 91, confieso que ya no eres un extraño intentando entrar a la presencia de Dios, sino un residente legal y permanente del lugar secreto. Y según el Salmo 23, el bien y la misericordia han recibido la orden irrevocable del cielo de ser tus escoltas personales, tus guardaespaldas celestiales que te seguirán, te protegerán y abrirán puertas que ningún hombre podrá cerrar, hasta que cruces el umbral de la casa del Señor por largos y eternos días. Familia, hay una revelación final que debe quedar grabada en las tablas de tu corazón para caminar en una victoria que no conoce retroceso. El Salmo 36 nos revela que en Dios está el manantial de la vida. Un manantial no es un estanque de agua estancada. Es una fuente que brota con fuerza propia, que se limpia a sí misma y que nunca se agota. Muchos han estado viviendo de cisternas rotas, dependiendo de la opinión de los hombres, de la estabilidad de un empleo o de la lisonja de los conocidos. Pero la enseñanza aquí es que cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, Salmo 91, tú te conectas directamente al torrente de sus delicias. El Salmo 23 nos dice que tu copa está rebosando. Una copa que rebosa es el resultado natural de beber del manantial de Dios. La luz en la que ahora caminas no es una luz prestada, es la luz de su presencia que expone la malicia antes de que te toque y que ilumina los tesoros escondidos en la oscuridad para que no te falte ningún bien. La verdadera seguridad consiste en saber que, mientras el impío se consume en su propia maldad, tú estás siendo saciado con la grosura de la casa del rey. Recuerdo vívidamente la historia de la familia Sterling en el estado de Washington. Eran dueños de un pequeño viñedo que había sido el blanco de una campaña de desprestigio por parte de una gran corporación que quería comprar sus tierras a precio de remate. Los Sterling sufrieron sabotajes, calumnias en los medios locales y una presión legal que parecía insoportable. Ellos sentían que el pie de la soberbia estaba a punto de aplastarlos y que la mano del inicuo los movería de su herencia ancestral. Sin embargo, decidieron que su viñedo no era solo tierra, sino territorio del Salmo 91. Cada noche caminaban por los linderos de su propiedad, declarando el Salmo 36, «Señor, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Aplicaron el Salmo 23, confesando que el pastor restauraría su alma y su economía. Sucedió que, durante la excavación ilegal que la corporación realizó en un terreno colindante para intentar cortarles el paso del agua, descubrieron accidentalmente una veta de agua mineral con propiedades únicas que nacía directamente bajo la casa de los Sterling. Lo que el enemigo diseñó para destruirlos, Dios lo usó para revelar el manantial. No solo conservaron sus tierras, sino que su viñedo se convirtió en uno de los más prósperos del país. Los hacedores de iniquidad cayeron en su propia trampa legal y financiera, y no pudieron levantarse. Los Sterling bebieron del torrente de las delicias de Dios porque confiaron en su misericordia preciosa. Padre, hoy pongo el sello de plenitud y luz perpetua sobre cada vida que ha navegado por estas 5 dimensiones de oración. Si el enemigo pensó que terminarías este día en tinieblas o en derrota, hoy el Salmo 36
te entrega una antorcha de discernimiento y un manantial de provisión. Decreto que la sequía espiritual y financiera se termina hoy mismo. Ahora entra en ti el flujo del torrente celestial que sacia toda sed y cura toda herida. Bajo el Salmo 91, establezco que tu casa es un santuario de luz donde la sombra del mal no tiene permiso de proyectarse. Señor, unge hoy los ojos de tu pueblo para que vean las oportunidades que has escondido para ellos en tu luz. Según el Salmo 23, declaro que no solo habitarás en la casa de Jehová por la eternidad, sino que caminarás hoy mismo como un testimonio vivo de su fidelidad que llega hasta las nubes. Siente ahora mismo cómo la grosura de su casa sacia tu espíritu. Ya no tienes que mendigar paz ni migajas de felicidad, porque el dueño del manantial es tu pastor. Tu vida es ahora un río de aguas vivas que bendice a los que te rodean. El pie de la soberbia ha sido quebrado, la mano del inicuo ha sido apartada, y la luz de Jehová brilla sobre tu frente como el sol del mediodía. Estás bajo la custodia del Altísimo. Tu copa está desbordando de favor, y el refugio del Omnipotente es tu seguridad definitiva. La luz vence a las tinieblas, el manantial nunca se corta. Tu mesa de gloria está servida, y la misericordia de Dios es tu corona de victoria por los siglos de los siglos. En el poderoso, bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.